Muy buenos días. Hoy estaremos revisando, y estudiando siempre el tema del comportamiento organizacional. Sin embargo, nos vamos a enfocar más en algunas disciplinas que también permiten hacer ese análisis del comportamiento organizacional y también los elementos que son claves para el análisis y el diagnóstico de este mismo comportamiento. Vamos a dar inicio a esta semana 7 con el contenido del comportamiento organizacional, sus disciplinas y sus elementos. Bien, sabemos que el comportamiento organizacional es una ciencia que se enriquece con las aportaciones de varias disciplinas del comportamiento. Como ya lo habíamos visto anteriormente, hemos ido estudiando y analizando cuáles son esos conceptos o esos diferentes conceptos que se le atribuye al comportamiento organizacional. Entonces, distintos autores lo han definido como un campo de estudio, el cual se va especializando en estudiar a las personas y todos aquellos factores también que pertenecen a una organización. Todo esto con la precisa intención de mejorar la calidad y la eficacia de la misma. Bueno, y como hemos estado aprendiendo sobre los objetivos del comportamiento organizacional, que era el de describir, controlar, predecir y comprender, también tenemos que estudiar o saber que existen diversas disciplinas que se aplican al desarrollo del comportamiento organizacional. Y algunas de estas son las que podemos ver en pantalla a continuación. Dentro de esas disciplinas tenemos la psicología, que ha desarrollado conceptos relativos a las diferencias individuales, personalidad, a los sentimientos, a la percepción, a la motivación y al aprendizaje. Pero también esta disciplina de la psicología intenta medir y exponer y en ocasiones cambiar la conducta de los seres humanos, también de otros animales, ¿verdad? Los psicólogos se interesan en el estudio, en la comprensión de la conducta de las personas y los teóricos, ¿verdad?, del aprendizaje y de la personalidad, que son consejeros psicológicos y principalmente psicólogos industriales y organizacionales, son aquellos quienes han enriquecido también y seguirán sumando ese conocimiento al campo del comportamiento organizacional. Entonces la psicología va más que todo a eso, a medir y a exponer y a estudiar esas conductas de los individuos dentro de la organización para poder reconocer esos diferentes elementos y aspectos que lo hacen bien propios a ellos, ¿verdad? Su personalidad, sus sentimientos, sus reacciones, sus motivaciones, sus estilos de aprendizaje, etc. Luego, cuando hablamos de la psicología social, estamos hablando que es la que analiza conceptos relativos al grupo, la dinámica grupal, la interacción, el liderazgo, la comunicación, las actitudes, la toma de decisiones en grupo y otros también aspectos. Y decimos que es una ciencia de la conducta que combina conceptos de la psicología y de la sociología. Por eso recibe ese nombre, ¿verdad?, de psicología social. Entonces se centra en la influencia recíproca de los individuos. O sea, esto quiere decir cómo ellos se van a relacionar entre ellos mismos. Por eso menciona ahí ese relacionamiento grupal. Entonces, la psicología social es uno de los campos en que los psicólogos sociales realizan investigaciones considerables en el cambio, cómo iniciarlo, cómo reducir los obstáculos a su aceptación en ese proceso de cambio. Además, hace contribuciones también sustantivas a la medición, a la comprensión y al cambio de actitudes, a las pautas de comunicación, a esas pautas de conducta, fomento de la confianza, los medios con los que actividades de los grupos satisfacen sus necesidades o las necesidades personales y los procesos también de tomar decisiones dentro de estos grupos. Entonces, la psicología social, más bien,
es aquella, ¿verdad?, que busca analizar cómo va a ser el comportamiento organizacional o el comportamiento de los individuos en su ambiente grupal, ¿verdad? En esos grupos, en esos conglomerados, podríamos decir, que realizan dentro del proceso laboral, ¿verdad? Dentro de una organización. Y luego hablamos de la sociología, que es, bueno, la referencia al estatus de una persona, también el prestigio, el poder, estudia también el conflicto y también otros elementos. Entonces podríamos decir que la sociología es esa ciencia también o esa disciplina que estudia a las personas en relación a sus semejantes. De manera especial, los sociólogos han hecho sus mayores aportaciones al comportamiento organizacional a través de esos estudios de la conducta de los grupos en las organizaciones, en particular las formales y las complejas. Entonces se dice que la sociología organizacional, en lo referente a la teoría de las organizaciones, también estudia esa dinámica que se dan dentro de las organizaciones, entre otros conceptos y entre otros elementos también que se van desarrollando como sí. O sea que la sociología, le permite ir estudiando y analizando a la persona en relación a sus pares, en relación al comportamiento que puede tener con otras personas con las que se relaciona. Es decir, que puede también aportar el análisis entre pares, entre grupos del mismo nivel, entre colegas que están en las mismas áreas y ver cómo es el comportamiento y relacionamiento que tienen dentro de ese ámbito, dentro de ese grupo específicamente. Y luego pues hablamos de la antropología, que es, analiza la cultura de las organizaciones. Entonces los valores, las actitudes, entre otros aspectos. Entonces cuando hablamos de antropología también nos referimos a la disciplina que realiza esa investigación sobre las sociedades para entender a los seres humanos y sus actividades, para entender y comprender el comportamiento del individuo y las acciones, bueno, las actividades que él realiza en su contexto, en su entorno. Entonces, el trabajo de los antropólogos sobre las culturas y sus entornos ha ayudado a entender también las diferencias de los valores fundamentales, de las actitudes, de las conductas de las personas en diversos países y, bueno, en diferentes organizaciones. Y aquí esto también, la antropología nos permitirá también ir analizando ese comportamiento que tienen los individuos con relación a sus actividades que van regidas a su cultura, a sus valores, a sus costumbres, ¿verdad? Entonces esto es lo que nos va permitiendo ir analizando el porqué del accionar a partir del área cultural. Y luego cuando hablamos de ciencias políticas, pues retoma conceptos, dice, relativos al poder, el conflicto, la política organizacional, etcétera. Y aquí ya vamos entrando más a una área ya más social, más a un entorno político social. Y aquí podemos decir que es el estudio de la conducta de las personas o de los grupos también en su entorno político. Los temas de interés de la materia son la estructura de los conflictos, la distribución del poder y cómo manipulan la gente el poder en aras de sus intereses personales. Entonces, a través de la ciencia política podemos ir analizando el comportamiento de estos grupos en torno a todas esas políticas, a todos esos temas de interés político, de una estructura que les permita manejar los conflictos, también manejar el poder, obtener el poder también, y cómo poder llegar a utilizar, ¿verdad?, ese poder para manipular dentro de una organización a otro, ¿verdad?, para buscar sus intereses también propios. Entonces, también podemos ir diciendo, a partir de estas disciplinas, podemos decir también que el comportamiento organizacional
también se ve afectado, o bueno, también se ve relacionado con diferentes campos de estudio, como los podemos mencionar a continuación. Esos diferentes campos de estudio son el desarrollo organizacional, la teoría de las organizaciones y la administración de personal o de recursos humanos. Entonces, a diferencia de las disciplinas anteriores, el comportamiento organizacional suele también orientarse teóricamente hacia ese microanálisis que se hace. A partir de también de estos campos de estudio, podemos llegar a decir que ese microanálisis de cada una de esas disciplinas que permiten tener ese diagnóstico del comportamiento organizacional o ese estudio del comportamiento organizacional, utiliza los enfoques teóricos de las ciencias del comportamiento para concentrarse principalmente en el aspecto conductual de los individuos y de los grupos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se basa en cada una de estas ciencias o de estas disciplinas que ya hemos estudiado anteriormente, que permite llegar también a este tipo de, bueno, de campos de estudio y que permite concentrarse en estudiar precisamente esos aspectos conductuales, esos aspectos que conducen a los individuos a un comportamiento o un parámetro de comportamiento dentro de la organización. Entonces, en este sentido, el comportamiento organizacional puede definirse como la comprensión, también como el pronóstico y la administración del comportamiento humano de las organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a permitir definir comprender el por qué las personas o los grupos reaccionan ante ciertas situaciones como lo hacen. Nos permite también pronosticar cómo van a ser esas reacciones cuando ya uno identifique, conoce bien su grupo laboral, ¿verdad? Y también nos permite administrar el comportamiento dentro de la organización. Entonces, el administrador debe contar con un claro y profundo conocimiento del comportamiento organizacional, es lo que les venía mencionando. Ya teniendo un análisis, uno puede reconocer y puede ya pronosticar cómo va a reaccionar ese grupo de personas o ese individuo ante diferentes situaciones. Y eso también permite que podamos orientar actividades o acciones que nos permitan conllevar a fijar metas o a lograr esas metas que ya se han fijado o lograr esos objetivos dentro de la organización, que pueden llegar consecuentemente a tener un éxito rotundo dentro de la misma organización. Y para ello también es importante que nosotros conozcamos y sepamos quiénes son esos elementos dentro del comportamiento organizacional, que son elementos fundamentales para poder desarrollar este comportamiento, como son las personas que pues constituyen el sistema social de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas son esos elementos, bueno, todos estos elementos son claves dentro del comportamiento organizacional. Entonces las personas constituyen este sistema social de la organización y que está compuesto por individuos, por grupos grandes o grupos pequeños. Entonces las personas se convierten en esos seres pensantes con sentimientos que crean la organización, que forman parte de la organización, que ellos están porque existen dentro de la organización para alcanzar esos objetivos que se trazan. Entonces las organizaciones existen para servir a las personas y no estas para servir a las organizaciones. Más bien, las organizaciones están a merced de poder servirle a las personas. Y las personas, al ser parte de las organizaciones, forman ese elemento clave también que van construyendo a través de su trabajo, poder garantizar las necesidades de otros. Cuando hablamos también de otro elemento es la estructura, y cuando hablamos de la estructura nos referimos a las relaciones oficiales en el interior de la organización. ¿Qué quiere decir esto? La estructura como tal, cómo se va a definir, ya sea a partir de un organigrama o a partir
de cómo esté estructurada internamente las relaciones de trabajo para que puedan ser eficaces. Entonces, la estructura define las relaciones oficiales de las personas en el interior de las organizaciones. Entonces, se necesitan diferentes trabajos, diferentes habilidades, diferentes profesiones para poder ejecutar todas esas actividades que la organización requiere. Entonces, es aquí donde se empieza a crear esa estructura para ir ensamblando diferentes trabajos con las diferentes habilidades y profesiones que se tienen. Y aquí es donde va formándose estructuralmente, pues, ese relacionamiento que permite que el trabajo sea eficaz. Y luego tenemos la tecnología, y la tecnología, pues, nos menciona que proporciona los recursos con los que trabajan las personas. Ahora con todo este proceso, ¿verdad? De un mundo digitalizado, de un mundo en que la tecnología es parte del trabajo de las personas, ¿verdad? Dentro de una organización. Entonces, esto proporciona ese recurso valioso también que le permite desempeñar ciertas tareas a estas personas, a los individuos o a los grupos de empleados. Entonces, la tecnología resultante posee una influencia positiva en las relaciones de trabajo, porque también permite mejorar esa comunicación interna o mejorar los procesos de comunicación. Podemos poner un ejemplo que hoy, ante el contexto de la pandemia, la tecnología ha jugado un papel muy importante en ese proceso de comunicación, en ese proceso de desempeñar las tareas desde teletrabajo. Entonces, ha sido clave también para poder generar las relaciones interpersonales con los equipos, pero también para alcanzar los objetivos trazados por la organización. Y otro elemento es el medio ambiente, que comprende los elementos externos, que de alguna forma también se ven implícitos dentro del comportamiento de las organizaciones. Entonces, cuando hablamos del medio ambiente o del medio, nos referimos a todas las organizaciones operan de un determinado entorno externo. Entonces, este entorno forma parte también de un sistema mayor que comprende otros múltiples elementos. Entonces, el medio debe ser tomado siempre en cuenta cuando se estudia el comportamiento humano en la organización, ya sea que el individuo tiene una serie de necesidades que desea también satisfacer, y en muchas oportunidades esa satisfacción la consigue en el medio de trabajo o en el medio donde se desenvuelve o en el medio donde se desarrolla profesionalmente. Pero no todas las personas, ¿verdad?, se satisfacen de igual modo sus necesidades. Entonces es importante que cada individuo, que cada grupo tenga una vivencia diferente y un contexto, un medio ambiente donde pueda sentirse cómodo y poder tener su carga emocional, pueda tener una experiencia diferente y su comportamiento también se ve reflejado en las actitudes que éstas puedan tener ante los contextos, ¿verdad? Entonces es bien importante que podamos nosotros, desde la perspectiva de la comunicación interna, poder tener claros todos estos elementos que son claves e importantes para el comportamiento organizacional y a la hora de analizar el comportamiento organizacional. Poder hacer ese análisis a través de todos estos estudios, de estos campos de estudio, a través de todas estas disciplinas que también forman parte de un proceso para el diagnóstico del comportamiento organizacional, y que nosotros también como comunicadores y como futuros comunicadores internos también de manejar ese sistema de recurso humano como tal o apoyar a ese elemento del sistema o de esa área específica de recurso humano, es importante también reconocer cuáles serán esas disciplinas que nos podrán orientar y nos podrán permitir indagar y investigar más, y también tener claro todos esos elementos que influyen y que están ahí inmersos dentro de la organización. Bueno, les invito a que sigan estudiando
leyendo un poco más sobre el comportamiento organizacional, que puedan escuchar los videos que les comparto dentro de los materiales de esta semana 7, para que podamos tener también una discusión y una retroalimentación en nuestra sesión sincrónica del día viernes. Nos quedamos hasta aquí y nos vemos pronto.